Bien, muy bien. Bueno, buenos días para los que recién se están conectando. Vamos a dar entonces inicio a la clase de hoy, que es abortos en bovinos. Para nosotros es un tema realmente muy importante, no solamente para el curso, sino también que es muy importante para la profesión, ¿no? Estamos hablando de un tema que tiene una altísima importancia en toda la parte, por supuesto, de reproducción, de producción, incluso está de mercado por alguna enfermedad, e incluso con derivaciones también en la salud pública, ¿no? Como ustedes saben, algunas de estas enfermedades causantes de abortos en bovinos también afectan a la salud pública, a los humanos, son zoonosis. Entonces, por eso tiene, además de toda la parte productiva en sí, veterinaria, también tiene una importancia muy alta en la salud pública también, ¿no? Y para ustedes tampoco es un tema nuevo son temas que ustedes ya lo han estado viendo en diferentes materias, quizás así por separado, quizás el ejemplo más sean enfermedades infecciosas, donde muchas de estas enfermedades causantes de aborto ya la vieron, en enfermedades parasitarias también, y en toxicología también, seguramente han visto. O sea que no es un tema nuevo para ustedes. Lo que sí que nosotros tratamos de dárselos ahora en un enfoque un poco más, un tema como más globalizado, ¿no? O sea, un enfoque más globalizador de todo lo que ustedes han tenido viendo. En realidad es como un raconto de todo eso y, bueno, ver algunas definiciones y algunas cosas en parte diagnóstica también, con una versión un poco más global del tema. Como siempre les digo también, todas las dudas, las consultas que tengan para hacer, además aprovechando que son pocos, tranquilamente abran el micrófono, pregunte, o pueden hacerlo por el chat también si les queda más cómodo, pero siéntanse en la libertad de preguntar, de aprovechar ya que están conectados y en vivo y tener la oportunidad, como si fuera una clase. Es una clase en realidad virtual, pero bueno, estamos en directo. Aprovechen la oportunidad también de consultar y de aprovechar. Como siempre digo, es la oportunidad, después, cuando nos veamos en el examen, somos nosotros los que vamos a preguntarles, ¿no? Así que bueno, dando comienzo un poco en todo eso, les decimos por qué es un tema importante, porque justamente, ¿no? Afecta directamente a lo que es esto, que son las tasas de procreo, o sea, la cantidad de terneros que nosotros tenemos en un sistema criador, tanto de ganadería de carne, como es un poco el ejemplo del video que les estoy mostrando, ahí las imágenes, como la lechería, por supuesto, también, son temas muy importantes. El gran objetivo en un sistema de cría es justamente producir terneros, ¿no? Producir cantidad de terneros, producir kilos de ternero por unidad de superficie, es el gran objetivo, es el índice productivo que tenemos que medir para saber si somos eficientes. Y una empresa ganadera, que es una empresa justamente, tiene que perseguir esos objetivos de índice de productividad. Entonces los abortos, si bien no es el único problema reproductivo, ni tampoco el más importante en cuanto a cantidad o volumen de pérdidas, sí incide, es parte del problema de por qué muchas veces en nuestros sistemas ganaderos Uruguay históricamente ha tenido bajas tasas de procreo. Esto es parte del problema. ¿Alguno sabe cuánto es la tasa de procreo en nuestro país? Les pregunto. ¿Nadie se anima? ¿Un porcentaje? Un porcentaje, sí. 75. Bueno, anda un poco cerca, bastante aproximados, un poco menos, 63 ¿no? puede ser. Histórico, bueno, bien, 63, 64% es más o menos el histórico, ¿tá? ¿Qué quiere decir eso? De que de los ganados de cría que tengo, que van a reproducción, obtengo de cada 100 vacas 63, 64 terneros. ¿Eso qué les parece a ustedes? ¿Que está bien? ¿Está más o menos? ¿Es un poco bajo? ¿Qué les parece a ustedes? Para mí es bajo. Es bajo, ¿no? Sí, para Sin mí dudas. también. Es un porcentaje bajo.
¿tá? Indudablemente que esto es un histórico. En los últimos años se ha mejorado en algo, tenemos años un poco mejor, años un poco peor, pero si nosotros hicimos un histórico en Uruguay, que es lo que generaliza en Uruguay, tenemos esas tasas, que indudablemente, como bien decían ustedes, es un porcentaje bajo, ¿no? Indudablemente que las pérdidas no están concentradas solamente en los abortos, sino que hay un gran problema mayor que es la infertilidad de los ganados por diferentes motivos, ¿no? Entonces, indudablemente que esto es parte del problema de lo que estamos viendo hoy, pero los abortos también significan un problema, porque indudablemente llegar a esas categorías de ganado, la cría, la recría, que lleguen al entorno, con determinado peso, determinada época, con determinada edad, cuesta, ¿no? Cuesta desde el punto de vista de manejo, alimenticio, tiempo, y que logremos esa preñez, logremos sortear ese primer gran mojón que tenemos, que es la fertilidad, los animales se preñan, luego tener esa pérdida, ¿no? de la gestación, indudablemente que también es problemático, es costoso, ¿no? Desde el punto de vista no solo reproductivo y económico para la empresa. Y como ustedes ya saben, también tenemos múltiples causas que están causando aborto, que vamos a ver más adelante, a continuación, que pueden estar incidiendo en establecimientos. ¿Tá? Entonces, para nosotros, para todo el sistema productivo, es muy importante también estos aspectos, ¿no? Desde el punto de vista sanitario, entonces, que está afectando a esto, a esta producción de los terneros. Bien, yo simplemente a modo de introducción y un poco en la línea de lo que estamos viendo, para contextualizar y para que ustedes tengan claro cuál es la importancia productiva. Esto justamente está sacado del DIEA, del Ministerio de Ganadería. El DIEA es toda la División de Estadística Agropecuaria, la Dirección de Estadística Agropecuaria del Ministerio de Ganadería, en el cual saca un anuario que está bastante interesante todos los años, que ustedes los pueden de la página del Ministerio descargar, donde hay toda una serie de índices productivos, no solo en la ganadería, sino también en la agricultura, en la hortofruticultura, lechería, etcétera, etcétera. Y ahí justamente marca el número de declaraciones juradas con ganadería, o sea que son ganaderos o establecimientos, empresas ganaderas o agrícolas ganaderas, según la orientación y en porcentaje de superficie total. Y fíjense que los establecimientos que tienen cría, o sea que son los establecimientos típicos, solamente criadores, o los de ciclo completo, o sea, aquellos establecimientos que hacen todo el ciclo ganadero, pero tiene implícito, por supuesto, la cría. Estamos hablando que, acá estamos hablando de que son casi 30.000, un poco más de 30.000 establecimientos agropecuarios, y que ocupan un 76-75% de la superficie total explotada en nuestro país. O sea que estamos hablando de que hay una gran cantidad de establecimientos y en superficie explotada en nuestro país que se dedican a la cría. Entonces, por supuesto que esto, por eso decíamos la importancia de este tema para nosotros y por supuesto para la profesión, ¿no? que tiene esto. Y lo mismo hablamos en cuanto a existencias de animales por categorías que tengan que ver con la reproducción. Hacemos un histórico del año 2012 hasta el 2019, que son los últimos datos que hay. Acá le marca en miles de cabezas la cantidad de animales, de vacas de cría. Estamos hablando de casi 4,5 millones entre vacas y toros. O sea que hay una cantidad importante de animales dedicados a la cría, y esta es la cantidad de terneros producidos. Esa famosa meta, ¿no?, de los 3 millones de terneros que debería llegar a Uruguay como meta productiva, estamos bastante cerca. El año pasado se estuvo prácticamente ahí, pero lo hemos venido haciendo en base a la cantidad de aumento de vientres entorados. Ustedes ven acá, se ha ido aumentando la cantidad de vientres, ¿tá? De 4 millones y poquito a 4.300.000 y algo. El año pasado creo que estamos cerca ya de los 4,5 millones. O sea que nosotros logramos más terneros, pero ¿qué? Porque entoramos más animales, pero no estamos siendo más eficientes. Esto hablando en términos generales de lo que pasa en nuestro país. Indudablemente que tenemos muchas empresas ganaderas, establecimientos que han incorporado mucha tecnología, que han intensificado sus procesos y han mejorado esos índices de procreo. Establecimientos que están con un índice mucho mayor. Yo tengo una consulta, profesor.
¿Y cómo no? Ayer ¿viste en el parcial de Terio, de Teriogenología? Sí, Teníamos no, un no vi caso parcial, ahí. pero bueno, sí, sí, Ah, tuvieron parcial de Terio. Ajá, sí, sí. Tuvimos un caso que justamente era te decía, un porcentaje de preñez de 65% sí, en un establecimiento que no realizaba ni inseminación artificial ni nada, solo realizaba un entore de 3 meses. sí, Y tenía estacional, una carga animal por hectárea muy alta. muy alto. Ay, las opciones eran si vos les recomendabas hacer algún protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo, o si lo dejarías, vamos a decir, como venía nomás, si que venía más o menos Ujú, bien. Y sí, tal, me surgió la duda a mí más o menos ahí. bueno. Eh, bueno, hay un poco de todo, ¿no? O sea, indudablemente que hoy por hoy contamos con una cantidad de paquetes tecnológicos bastante amplio de recursos para poder incidir en eso, ¿no? Y en eso, vamos un poquito a lo que tú preguntabas, pero quería también contextualizar esto, o sea, es muy importante la profesión veterinaria, ¿no? En ese sentido, porque la profesión veterinaria, los técnicos veterinarios son quienes realmente tienen la capacidad, por sus conocimientos, de poder asesorar correctamente a un establecimiento, y la gama de recursos y de paquetes y ofertas tecnológicas para mejorar eso es muy amplia, también implica muchas cosas. Entonces, nosotros tenemos que, pensando en general, en los establecimientos de nuestro país, donde tenemos una gama de muchas cosas, de establecimientos, como tú decís, ¿no? Que no tienen ningún tipo de asesoramiento, que no hacen nada, que simplemente, en el mejor de los casos, tienen un entorno estacional, pero tenemos incluso establecimientos que no tienen todos todo el año. ¿Ah? Entonces es imposible medir su eficiencia desde el punto de vista reproductivo. Eso tapa el ojo porque el productor lo que ve es que siempre va teniendo terneros, porque las vacas en un momento se van a preñar. ¿Ya? Entonces, pero eso del punto de vista productivo es totalmente ineficiente. Entonces, las tecnologías, y voy un poquito de lo que tú decías, las tecnologías de inseminación artificial o a tiempo fijo, todo eso, indudablemente que mejoran en ciertos aspectos porque tiene una cantidad de beneficios que ustedes ya lo saben y tampoco es motivo ahora que empecemos a hablar de mayor grado de eso. Pero eso no es solo lo único. Si yo puedo hacer un protocolo muy bueno que nos permite incluso sacarle al maestro algunas vacas, puedo hacer las cosas, pero eso tiene que ir acompañado de todo un manejo del punto de vista, por ejemplo, nutricional y de manejo. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? O Claro, sea, claro, claro. si esa vaca no llega con un buen estado corporal, o esa vaquillona, el primer entore, no llega con determinado peso y estado, es muy difícil. Y la mayoría de los problemas de infertilidad están ahí en realidad, ¿no? Entonces es muy bueno lo que tú decís porque esta inseminación a tiempo fijo, todos estos protocolos permiten, ¿no? Incluso llegar a vacas en anestro a hacerlas ciclar y preñarlas, a inseminarlas. También es cierto que necesitamos cierta ayuda. Entonces, de repente, bueno, si tú decías ese establecimiento, de repente tiene baja condición corporal 2,5, que están realmente planchadas, un anestro profundo, yo con el tiempo fijo no voy a hacer gran ayuda. Lo que ahí sí, indudablemente, si es una vaca que está contando el pie todavía, tengo que indudablemente haber el tiempo antes de haber destetado, o desde precoz, o tablilla por lo menos. Son cosas que hay todo un manejo reproductivo, perdón, y alimenticio que es muy importante. Entonces, si ese productor tiene una carga demasiado elevada, ¿no? Está pasado en unidades ganaderas para el coso, es lo primero, ¿no? Eso tiene mucho más impacto quizás que hacer una inseminación. No sé si me explico con eso. Sí, 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 era una de las opciones, a bajar la carga animal, hacer un Claro, destete precoz y claro, inseminación claro. con prostaglandina. Ahí va, ahí va. Eso tiene quizás mucho más impacto en un establecimiento que lo otro. Que nos estoy sacando mérito de los otros, o sea, es toda una serie de cosas. Pero es como que nosotros Sí, queremos, sí. a ver, llegar a una lámpara que está a 5 metros. Entonces, bueno, primero todo tenemos que poner la escalera y tenemos que empezar a subir peldaño por peldaño. Y para tratar de llegar después. No sé si es muy gráfico el ejemplo, pero intentaba hacerlo un poco gráfico para bajarlo a tierra. O sea, indudablemente que lo primero que tengo que pedir es que haga un monitor estacional, que ahí en este caso ya estaba en el planteo, ¿no? El caso hipotético ese, es lo primero. Después tengo que darle de comer. Yo tengo que llegar con esos animales con determinado estado corporal, de peso. Tengo que darles comida. Si estaban con cría al pie, tengo que sacarle el ternero, o sea, o en forma temporal,
con tablillas, si fueran animales que tuvieran, por ejemplo, un score 3 con algo, yo con una tablilla de 15 días y un protocolo de tiempo fijo, en el cual puedo sacar el anestro superficial, lo puedo lograr. Ahora, si esa vaca está totalmente con un anestro profundo, ¿no? Ahí también entra todo el tema también de los recursos de la ecografía, la dinámica ovárica, el monitoreo ovárico, monitoreo de Entore. O sea, hay una cantidad de herramientas que ustedes ya la vieron seguramente en el curso de Stereo, que hay que lograrlo. Entonces, cuando yo les muestro esto, ¿qué es lo que esto? Esto es Uruguay, es el promedio. Yo voy a encontrar establecimientos que usan toda esta tecnología que tú decís, y que tienen porcentajes muy buenos. Yo voy a establecimientos, por ejemplo, que tenemos sistemáticamente todos los años, promedio 90, 91, 92% preñez. Y hay establecimientos que tienen el 70 y algo, que es bajísimo. ¿Tá? Pero estos establecimientos, yo le digo de 90 y algo, bueno, las vacas llegan en excelente estado, se hacen destete semi-precoz, por ejemplo, se entoran vaquillonas con 15 meses, que llegan ya con peso de entore sobrada, con 15 meses. Hacemos revisación de los toros todos los años, o sea, hay una cantidad de paquetes y herramientas de cosas que indudablemente hay que aplicar, pero el promedio de establecimiento no lo hace. Entonces, esto es el histórico, ese 64% para todo el Uruguay, donde indudablemente vamos a tener establecimientos con 90 y pico por ciento de preñez y tasa de procreo que van a andar 90, 80 y pico, teniendo en cuenta la tasa de procreo al destete, ¿no? O sea, vamos a tener pérdidas neonatales, vamos a tener una pérdida de aborto, pero indudablemente que hay un largo camino para recorrer. Yo le decía, bueno, estamos situando los problemas de abortos dentro de toda esa problemática de la infertilidad. ¿Tá? O sea, la infertilidad es un problema más grave, pero los abortos a veces suman cuando hay problemas sanitarios específicos. ¿Tá? Entonces, cuando dijiste que estamos para llegar a los 4,5 millones, pero con poca eficacia, ¿te referías a eso? ¿A que no están usando bien la Claro, tecnología? nosotros hemos ido aumentando la cantidad de terneros que tenemos al año, los famosos 3 billones, eso que es el gran objetivo que se plantea, ¿no? Uruguay, o plantean, bueno, a nivel estatal, ¿no? Vamos a llegar a los 3 millones de terneros. En realidad andamos ahí, pero lo hemos hecho mucho también por el aumento de vientres que entoramos, porque la cría se ha mostrado como un sistema bastante atractivo, si bien sabemos que biológicamente no es lo más eficiente, ¿no? Comparado con la invernada, por ejemplo. Sabemos que se ha mostrado muy atractivo por un tema comercial, por el precio que tienen los terneros, por todo lo que se está mostrando ahora en la ganadería de la carne como muy atractiva por los mercados, por los precios, por todo el tema de China, las exportaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso ha hecho que el sistema criador, y este año particularmente se está mostrando con precios tan buenos que la cría, están haciendo todas las cosas los productores para tratar de tener la mayor cantidad de terneros posible. Pero seguimos teniendo porcentajes, estoy hablando de promedio esto, ¿no, muchachos? Que quede claro que yo hablo de promedios nacionales. Reitero, hay establecimientos, como yo les digo, con porcentajes excelentes, y tenemos establecimientos que siguen con porcentajes muy bajos, ¿tá? Porque la adopción de tecnologías o las mejoras han sido muy pocas. Entonces seguimos aumentando la cantidad de terneros, más que nada porque estamos aumentando la cantidad de vientre. Pero seguimos con esas tasas mejorando un poquito, pero no todo lo que tendríamos que mejorar. ¿Tá? Entonces hay un largo camino por recorrer, y por eso lo pongo a ustedes como futuros colegas, a los que hagan producción, por supuesto, en el cual hay hoy por hoy una cantidad de herramientas tecnológicas para aplicar, pero que van a depender también de cada establecimiento, de las posibilidades y todo. ¿Tá? Entonces, es un poco esto. Yo lo que meto acá los abortos es un poco como parte de todos los problemas en esa ineficiencia. O sea que no es el principal problema de las tasas de procreo bajas de los abortos, por supuesto, porque la infertilidad es lo mayor, y hay pérdidas neonatales también, o sea, después de nacido hasta el destete. Los abortos es parte, es un momento, es parte de esos problemas. ¿Tá? Entonces, bueno, un poco a eso estaba llegando. No sé si hay algún comentario más acá, pero bueno, veo que ustedes, como les digo, esto es un tema que ustedes ya lo han estado viendo, de los abortos, en diferentes materias, por separado. Acá lo que tratamos es darle un poquito esta visión justamente global con esto, ¿no? De ver cómo el problema en general, más aborto, más bajado a tierra,
y no tanto el estudio de las enfermedades. ¿Tá? Bueno, un dato más. Dicho digo, bueno, la importancia productiva es lo que ya veníamos hablando. En ganadería de carne, en lo que son los índices de procreo, el sistema criador o el de ciclo completo siempre busca tener eso. ¿Tá? Les pido disculpas un momentito acá, una cosa que ya enseguida le retomo. Bueno, disculpen y retomamos. ¿Me escuchan bien, no? Sí, profe. Bárbaro. Se escucha bien. Bueno, en la ganadería de carne, un poco lo que ya estábamos hablando, ¿no? O sea, en un sistema criador, indudablemente, ¿cuál es el gran objetivo? Producir ternero. ¿Tá? Ese es. Después lo podremos medir de diferentes formas, en porcentaje de preñez, en las tasas de procreo, que sea que es porcentaje de terneros destetados. Y la medida para mí, la más eficiente siempre, desde el punto de vista productivo, es medir kilos de ternero destetados, o sea, no solamente la cantidad de terneros, sino los kilos, o sea, que se con determinado estado para medir eficiencia. Es lo que necesita el productor, en definitiva, como medida también económica, es cuántos kilos de terneros desteta por unidad de superficie. Es la forma de medir rentabilidad y eficiencia, en definitiva. ¿Tá? Entonces, los sistemas de cría o los de ciclo completo, ese es el establecimiento que hace la cría y la invernada, pero necesita esta materia prima que es el ternero. ¿Tá? Entonces, por eso la importancia de ese punto de vista. Y en los sistemas lecheros ni que hablar, ¿no? En los sistemas lecheros, indudablemente que tiene una gran importancia cuando nosotros tenemos problemas de abortos o problemas de enfermedades que están impactando, en definitiva, son terneros menos. ¿Ah? Entonces yo tengo un porcentaje o problemas de aborto puntuales, son menos terneros, en definitiva menos hembras que vamos a tener después en nuestro sistema para el ordeño. ¿Ah? En definitiva, entonces está muy claro, y yo creo que no necesita ahondar demasiado en esto, en la importancia que tiene también los problemas de aborto. ¿Ah? Y acá, para mostrarles, justamente, es un trabajo de un colega, el doctor Guillermo de Nava, estos datos no están publicados, pero les muestra las pérdidas reproductivas que se registraron desde el diagnóstico de gestación, o sea, de que la hembra está gestante, hasta de gestación al pie de la madre para, o sea, hasta el nacimiento, incluso las pérdidas neonatales, en predios, en despredios, dice ahí, que tienen un manejo reproductivo controlado, con asesoramiento, a lo largo de los años. Y en verde más claro tienen las pérdidas, que son exclusivamente, que es lo que más nos interesa ahora, del diagnóstico al parto, o sea, de que están con diagnóstico de gestación hasta el parto, y luego las pérdidas neonatales. ¿Tá? Y si ven cómo esto varía año a año, hay distintos factores que pueden variar, ahí ven los porcentajes más o menos que se mantienen. Y esto es en predios con manejo reproductivo controlado. O sea que hay una pérdida, hay una merma durante la gestación, que va en porcentajes de un 3 hasta un 6% con efecto año. ¿Tá? Esto es un promedio de 10 establecimientos. ¿Tá? Pero ven que a veces son cifras que pueden ser importantes. 5%, por ejemplo, estamos diciendo que tenemos 5 pérdidas por cada 100, si tuviéramos con un índice de 100 vacas, estamos teniendo 5 terneros menos. Esto puede parecer poco, pero en realidad es bastante. ¿Tá? Simplemente como dato. Entonces, para situarnos y empezar a definir un poquito lo de los abortos, podemos diferenciar en cuanto a lo que es el crecimiento en la etapa de gestación hasta el parto, desde la concepción al parto, podemos definir o diferenciar o partir en tres etapas. Una primera etapa que va desde la concepción hasta el reconocimiento materno de ese embrión, que es la etapa de cigoto, que va del día 0 al 19, desde la concepción.
una etapa embrionaria o de embrión que va aproximadamente desde el día 19 al 42, o sea que es desde el reconocimiento materno hasta el final del periodo de diferenciación. ¿Tá? Es una etapa de embrión. Y luego tenemos una etapa fetal, que es la mayoría de la gestación, que va desde ese día 42 hasta el final. ¿Tá? La expulsión del feto y que tiene esa duración de día. Así podríamos nosotros diferenciar esas etapas de la gestación. Indudablemente que nos interesa ahora es esa etapa de feto, desde el día 42 al 285. Entonces nosotros el aborto, y esto es importante, ¿tá? Se lo vamos a preguntar el día del examen, ¿cuál es? Bueno, nos referimos entonces a esa expulsión, que puede ser de un feto muerto o un feto vivo no viable, entre los días 42, que es la etapa ya de fetal, hasta los 260 días de gestación. ¿Tá? Cuando es incapaz de ejercer entonces una vida independiente del ambiente extrauterino. Entonces la expulsión de un feto vivo, no viable, por eso decimos eso, o muerto en esa etapa. Antes de eso, nosotros en realidad, por definición, y en forma arbitraria, decimos que es una pérdida embrionaria. ¿Tá? Son pérdidas embrionarias. Y ¿cuánto dura la gestación de la vaca? Por las dudas para tener claro eso, ¿no? A ver, ustedes que tuvieron parcial ya de etéreo, que vieron bien, ¿cuánto es la duración de la gestación? No escuché bien. ¿No son como 9 meses? En días no me acuerdo bien. 280 días. Bien, muy bien. 280 días, 285 días, con alguna variación, ¿no? Dependiendo de las razas y del factor animal, individual. Esa es la gestación. Cuando nosotros, ¿por qué del día 260 en adelante, en realidad decimos que es un parto prematuro, no es un aborto? Porque en realidad, si es una expulsión por diferentes motivos, ese feto sería viable ya en un ambiente extrauterino. ¿Tá? Entonces ahí lo clasificamos en realidad como un parto prematuro. ¿Tá? Entonces los abortos van en ese rango de fecha. ¿Tá? Ahí está lo que le decía. Del día 260 hasta el final es un parto prematuro ya, y del día 0 al 42, en realidad cuando son muy chicos, son pérdidas embrionarias. Bien, entonces decimos, bueno, ¿qué es lo normal? ¿Qué es lo que suele suceder? Eso va a variar mucho, hay muchos estudios, hay muchos trabajos en eso, pero nosotros podemos estimar como rangos normales pérdidas de la gestación. En ese momento los abortos hasta un 3% podemos decir que son pérdidas normales, que todos los años hay, ¿tá? No obedecen necesariamente a ningún problema sanitario. ¿Tá? Y las pérdidas embrionarias sí son un poco mayor porque hay mucha más fragilidad y más probabilidades de interrupción de la gestación. Las pérdidas embrionarias se consideran entre un 10 y un 15% normales, entre comillas, podríamos decir por ahí. ¿Está claro esa definición? ¿Y en qué porcentaje más o menos nos manejamos de eso? ¿Hay alguna duda en eso? Está claro, profe. Muy bien, entonces seguimos adelante. Y por supuesto, otra cosa que ustedes también seguramente ya lo saben, y esto ya está muy claro, que nosotros cuando hablamos de aborto ovino, en general muchas veces debemos tener muy claro que es bastante complejo muchas veces porque estamos hablando de que pueden haber muchísimas causas, muy variadas. Entonces decimos que tienen un origen multifactorial y que debería ser considerado en realidad como un síndrome. Muchas veces ustedes van a ver por ahí, cuando lean o estudien, muchas veces se habla de un síndrome de aborto bovino. O sea, sabemos que tenemos la característica clínica, es el aborto, es esa expulsión de un feto muerto o vivo no viable, en esa etapa que ya estuvimos viendo, pero que pueden deberse a muchas causas. Pueden ser muy variables, va a depender indudablemente de los países, de las zonas, las regiones, de los manejos, de los sistemas de producción, y eso puede ser muy variable, ¿tá? Como vamos a ver a continuación, y eso. ¿Tá? Y ustedes indudablemente ya lo han estado viendo en las diferentes enfermedades, en las diferentes materias que pueden estar afectadas.
Y en base a eso un poco también cómo podemos clasificar a los abortos. Los abortos podemos clasificarlos de muchas formas. Podemos clasificarlo, por ejemplo, en cómo se presenta desde el punto de vista epidemiológico. Ahí tenemos, por ejemplo, los abortos que son esporádicos, tenemos algún caso puntual en determinada época, los abortos que se producen en forma endémica, o sea que son abortos constantes, años a años, por una determinada causa, que están instaurados en el establecimiento, o lo que más llama la atención a veces, o lo que más preocupa cuando se dan en forma de brotes, o sea que tenemos una cantidad importante de abortos en un corto periodo de tiempo. Entonces tenemos, como decimos muchas veces, tenemos brotes de abortos o tormentas de abortos, que eso es lo que más llamativo, o lo que llama más la alerta al productor, y es cuando muchas veces nos consulta. Esa es una clasificación entonces desde el punto de vista de cómo se presenta epidemiológicamente. La clasificación que más usamos, la que más nos gusta, o la que ustedes más se sienten cómodos muchas veces, es en cuanto a la etiología, o por quién está causado. Y ahí tenemos una primer gran división, en la cual tenemos causas de abortos infecciosas y no infecciosas. Y es la clasificación en la cual ahora más adelante, cuando vemos la etiología, vamos a basarnos y vamos a ver con más detalle. También, independientemente no quiere decir que nosotros tengamos que usar una clasificación u otra, y una no quita la otra, porque otra forma también es clasificarlas, además del punto de vista del origen, también en el momento de la gestación que se da. Y nosotros, por temas de practicidad y por cómo podemos agrupar algunos tipos de enfermedades, es clasificarlas en tercios. O sea, la compañera decía, bueno, son 280 días, 285 días la gestación, aproximadamente 9 meses. Nosotros dividimos en tercios las gestaciones, entonces ahí vamos a tener primer tercio, segundo tercio y tercer tercio. O sea que los primeros 3 meses, primer tercio del mes, el segundo tercio del 4 al 6 y después al final tercer tercio. Y por el origen, indudablemente, bueno, primarios o secundarios. Eso también está muy claro, muy fácil. O sea, los primarios son las causas que son por causas directamente que causan abortos, primarias, o secundarias. Algún tipo otro, son repercusiones secundarias en el animal, de otra causa, de otro origen, que dan repercusión general en el animal y que terminan, o pueden también en forma secundaria encadenar abortos. Pero, digo, son distintas formas de clasificar los abortos. Nosotros más que nada nos vamos a basar en la clasificación etiológica. Entonces, justamente ahí, como ven, desde el punto de vista etiológico tenemos muchas causas. Nosotros, por deformación, muchas veces tenemos lo primero que se nos ocurre, los productores cuando nos consultan, lo primero que nos encanta ir cuando empezamos los abortos es a los agentes infecciosos. Es lo primero que como deformación siempre tenemos, y a ustedes siempre les encanta, los abortos, y ahí empieza, ¿no? Que la leptospira, que la brucelosis, y nos olvidamos de que existe un abanico muy grande de causas. Causas parasitarias, estas que son las menores, de origen genético, problemas congénitos, o también es muy importante todo lo que tiene que ver con el ambiente y con el manejo. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle eso, pero no nos podemos olvidar de que tenemos muchísimas causas, además de las no infecciosas. Justamente, acabamos empezando con eso, lo que tiene que ver con el ambiente y con el manejo. Por supuesto que no nos podemos olvidar las causas nutricionales, cualquier déficit, tanto de energía como de proteína, indudablemente el animal trata siempre de mantener la gestación hasta último momento, hace todo, desvía todos los recursos en su metabolismo para mantener esa gestación, pero cuando son muy extremas las carencias, los déficits, en épocas de sequía o en épocas de inviernos muy rigurosos, animales, por supuesto, hablando de campo natural, pueden darse interrupción de la gestación por esas causas. Plantas tóxicas, si bien en nuestro país no hay muchas que estén directamente relacionadas a problemas de abortos, pueden haber algunas, en algunos casos puntuales, que pueden producir abortos. Las micotoxinas, ustedes también ya las vieron. Si bien el bovino no es tan sensible como algunas otras especies, como el suino, por ejemplo, a la acción de las micotoxinas, ustedes saben que existen ciertas micotoxinas, sobre todo en el suministro de granos o raciones, que pueden dar problemas de aborto. El estrés calórico, otro tema muy importante,
algo que antes no se le daba tanta importancia, hoy cada vez más. Sabemos que el estrés calórico, además de producir muchos problemas productivos y mermas, también pueden darse pérdidas gestacionales. Si bien por la época, muchas veces dentores y más acostumbrados, son pérdidas más que nada muchas veces embrionarias, pérdidas ¿no? que lo podríamos definir como un aborto, pérdidas más chicas, pero los problemas de estrés calórico, o sea, cuando es elevado el índice de temperatura y humedad, puede haber algún problema. Esto es muchísimo, muy importante. Yo siempre le hago mucho hincapié en esto, porque siempre tenemos problemas de abortos y empezamos a buscar cosas raras o problemas donde no los hay, y a veces son cosas tan sencillas como esto. Los traslados de los animales preñados con gestaciones avanzadas, el manejo en los corrales, animales apretados, golpes, estrés, eso genera un estrés muy grande en los animales. Muchas veces vamos a ver determinadas medidas de manejo en el establecimiento para vacunaciones o esto, lo otro. Llevamos los animales ya el día antes, los animales muchas veces están en ayuno, sin agua, van con golpe, apretados, después vuelven, todo eso genera un estrés bastante importante, sobre todo en gestaciones avanzadas, y hemos visto muchos casos de problemas de abortos a los días posteriores en los cuales relacionados a manejo de corrales. Entonces empezamos a buscar causas donde no las hay, y están en cosas tan sencillas como en tenerlas en cuenta. Y las causas iatrogénicas también, el uso de medicamentos u hormonas en forma accidental, en el producto inadecuado o las dosis inadecuadas puede causar también problemas de aborto. A ver si le ocurre algún medicamento o alguna hormona que en forma accidental, en el uso en animales, nos puede provocar abortos. A ver si alguno sabe o se acuerda. Los corticoides, por ejemplo. Muy bien. Los corticoides es un ejemplo. Muchas veces se utilizan como antiinflamatorios, y si lo damos en forma accidental, los corticoides pueden producir aborto. ¿Algún otro? ¿Algún hormonal? Prostaglandina, dexametasona. Muy bien. La prostaglandina. Prostaglandina, que muchas veces la utilizamos, o es en forma para interrumpir, muchas veces la utilizamos en la gestación, si también la damos en forma accidental, nos puede provocar abortos, sobre todo en la primera mitad de la gestación, ¿no? Sí, exacto. Y los baños también, ¿no? De inmersión, exactamente, exactamente. El tema de los baños de inmersión, y sobre todo para acá, lo que estamos en el norte, ¿no? Yo estoy en Salto, no sé ustedes de dónde son, pero los baños de inmersión, que es muy utilizado, ¿no? Como tratamiento garrapaticida, en animales con gestación, sobre todo de mitad para adelante, yo no los recomiendo. De hecho, creo que tengo alguna imagen ahí para mostrarles, no, del baño de inmersión. Hemos tenido algunos casos de consulta por problemas de abortos a los 3 o 4 días de llevar a los animales a un baño de inmersión. Entonces ahí empiezan a echar la culpa, ¿no?, al producto que se utilizó, si causa aborto, todo eso. Pero, y en realidad es un tema de manejo, es la caída de los animales al baño. No, esa era mi duda, sí, si era por el producto o por los golpes que se podían dar. Ahí va, por los golpes, ¿no? Yo siempre, para hacerlo al productor es bravo, es decirle, no, mirá, el problema. Yo les digo, siempre después, digo, bueno, usted haga de cuenta que a su señora que está con 8 meses de gestación, la lleva a correr al sol, o la hace tirarse de algún lado, para hacerlo muy, muy gráfico, ¿no? Un poco en chiste a veces, se los hago, pero es para que un poco tengan, el productor a veces se olvida, ¿no? El animal, por más que sea guapo siempre, el bovino, todo eso, pero es un animal gestante, y tirarlo muchas veces al baño, en la caída del baño, más todo el estrés de la llevada, etcétera, etcétera. Muchas veces hay pérdidas gestacionales por eso, ¿no? No son muchas, pero a veces las hay. Y como les digo, el gran problema a veces es que empezamos a buscar causas, como siempre le encanta, ¿no?, al productor y a todos nosotros, como nos llaman los veterinarios, las causas infecciosas, todos son muy aparatosas y siempre nos encanta, pero a nosotros es muy importante toda esta otra parte también, ¿no? Muy buena la acotación, porque justamente está dentro de eso, ¿no? Estas son las menos, causas genéticas, anormalidades cromosómicas en genes, incluso son muy difíciles muchas veces de diagnosticar, a no ser cuando tenemos una pérdida de gestación con esos terneros deformes, con algún problema bastante evidente, pero son causas, le digo, muy, muy, muy raras, no son las más comunes, ¿no? Indudablemente.
Y después sí están las que a ustedes les encantan, que son todos los agentes infecciosos o incluso parasitarios, ¿no? Cuando ustedes ya lo saben, existen muchas causas, ahí están agrupadas por origen viral, bacteriano, las parasitarias y las fúngicas. Existen muchísimas enfermedades infecciosas que pueden estar relacionadas a los abortos. Acá están las principales de nuestro país. En cuanto a las virales, indudablemente las más importantes son la diarrea viral bovina y el herpes virus bovino tipo 1. Nosotros siempre ponemos fieraftosa, si bien no es una enfermedad típicamente abortiva, sí siempre la ponemos como enfermedad importante, ¿no? Siempre a tener en cuenta por lo que se implica en fieraftosa. Sabemos que cuando hay problemas de fieraftosa, por todo el cuadro febril y general animal, puede también haber asociado los abortos. Las bacterianas, las más importantes, la leptospirosis, la brucelosis, la vibriosis o campilobacteriosis, y la listeriosis también y la salmonelosis. Son enfermedades que también dan otro tipo de cuadros, también están implicadas en aborto. Las causas parasitarias, la más importante es la neosporosis, y también la tricomoniasis, y dentro del complejo de tristeza, las anaplasmosis también están relacionados, además de todo el cuadro, ¿no?, de tristeza, que ustedes ya lo saben, también saben ustedes que pueden dar problemas asociados de aborto. Y las causas fúngicas, que son menos frecuentes, o por lo menos menos estudiadas, o que le hemos dado siempre menos importancia, pero que algunas siempre hay, están relacionadas sobre todo a Aspergillus, acá en nuestro país, y algunos estos otros dos hongos, como Mucor y Rhizopus, también han estado asociados a algunos problemas de abortos. Le digo, son casos, son más casuales estos hallazgos de problemas fúngicos como causantes de aborto. Bien, desde el punto de vista de la epidemiología, el tema de los abortos, como ustedes ya saben bien, hay una fuerte implicancia del huésped, el ambiente y el manejo donde están por todas esas causas que estuvimos viendo, y por supuesto a la presencia de estos agentes. Es muy amplia la variedad de agentes, como les estaba mostrando, pero para ustedes que toda esta tríada epidemiológica donde se maneja el animal es muy importante. Por eso los problemas van a ser muy diferentes en determinados lugares, según el ambiente, según el manejo, el tipo de explotación, publicidad de los países, si son sistemas ganaderos, sistemas lecheros. Hay países que tienen mayor frecuencia de algún otro problema, otros de otros. Las causas pueden ir variando, pero sepan ustedes que es muy siempre importante manejar todo esto que le estábamos diciendo del ambiente. Entonces, ustedes pueden revisar en diferentes partes del mundo cuáles son las causantes de aborto. Van a ver que van a haber diferencias en cuanto a la casuística. Acá les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, en Estados Unidos, un trabajo de la Universidad de California sobre un total de 665 abortos entre el 2007 y 2013. Ahí están graficadas las principales causas encontradas. Por ejemplo, casi la mitad, el 46%, 47%, fue por agentes infecciosos, acá otro tanto, 11 con algo, por agentes no infecciosos, algunos acá con agentes, o sea, con identificación de agentes, pero sin lesiones específicas. Es otro tema que vamos a ver ahora en el diagnóstico. A veces no solo presencia de agentes es necesario para el diagnóstico. Muchas veces encontramos el agente, pero tampoco tenemos lesiones específicas, entonces nos queda la duda si realmente esa presencia de agente es la causante del aborto. Hay todo un tema con eso que después vamos a ver. Pero bueno, acá en realidad lo que le está diciendo también este otro porcentaje es que hubo un diagnóstico en un 57%, de 265, un 57% de esos abortos hubo algún tipo de diagnóstico asociado a alguna causa o problema. ¿Tá? Vamos más a la región. En Brasil, Unidad Federal, la Universidad Federal de Rio Grande del Sur, en 490 casas de aborto llegadas a la universidad entre 2003 y 2011, y también está la clasificación. Fíjense, acá la mayoría, el 54% causas, hubieron causas no
O sea, hay causas no determinadas también, ¿tá? Y ahí tienen las bacterianas, que son pocas, fúngicas también algún poquito, en fin, un poco bastante similar a lo que estábamos hablando. Argentina, perdón, Chile, Universidad en Chile, sobre 494 casos, hubieron 62% de diagnósticos con causas identificadas, ahí tienen, en fin, todas las causas discriminadas, después lo vean más tranquilo. Argentina, esto es INTA Balcarce, que está en la zona cerca de Buenos Aires, del 94 al 2016, y tiene incluso discriminado por año, sobre 1.075 abortos remitidos. Ahí tienen los, en 45% se llegó a promedio hasta un diagnóstico etiológico, muchos abortos, la mayoría acá en este caso, quedan sin diagnóstico. ¿Tá? Ahí está discriminada las causas por tipo de producción, si es en tambo o en ganadería de carne. ¿Tá? Vean cómo cambia, ¿no? En ganadería de carne con tambo, ellos tienen muchos problemas de campilobacteriosis, en algunas zonas también problemas de brucelosis, bueno, después lo que ya sabemos, neosporosis, leptospirosis, y siempre un poco bajas las virales. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa acá en nuestro país? Acá los trabajos, más que nada, quien ha llevado tipo de relevamiento de ese tipo ha sido el DILABE, históricamente, y también recientemente línea a través de la plataforma de salud animal. Acá tenemos, por ejemplo, un trabajo hecho por DILABE, Ministerio de Ganadería, sobre el año 96 hasta el 2002, en 246 fetos que fueron remitidos para diagnóstico de abortos. Fíjese que el 42% quedó sin diagnóstico, un 37% por causas bacterianas, un 16% parasitarias. Acá pone las distocias también. O sea, esto no entraría en realidad en lo que es aborto, ¿no? Es otro problema, las distocias, que son fetos remitidos, entonces, bueno, entran las distocias también. Las virales son muy bajas, como ven ahí, un 2%, y micóticas 1%. ¿Tá? Esto es un poco lo que tenemos de antecedentes en nuestro país. Otro trabajo también hecho por la doctora Easton, en DILABE, del 2002 al 2005, 431 fetos abortados, también 44% sin llegar a un diagnóstico etiológico, 34% de causas bacterianas, 20% parasitarias y 2% viral. ¿Qué le parece de todo esto para no aburrirlo solo yo? Que está subdiagnosticado, porque en realidad prácticamente la mitad no se llega a diagnosticar. Bien, eso creo que es una primera cosa que podemos ver que llama la atención, ¿no? Y si yo le mostraba los datos de otros países, pasaba lo mismo, ¿no? O sea, acá tenemos dos cosas. Primero, tenemos en nuestro país una baja remisión de problemas de abortos al laboratorio. Fíjense que del 2002 al 2005, 431. En realidad tenemos una tendencia a una poca remisión. O sea, por distintos motivos, se manda poco a diagnosticar. Y lo otro que llama la atención, que ustedes también estuvimos repasando lo que pasaba en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, donde son países que además también suponemos que tienen incluso mejores herramientas diagnósticas que nosotros. Sin embargo, les pasa lo mismo. Entonces acá hay una primera conclusión, ya que podemos ir tomando, es de que no es de fácil diagnóstico los problemas de aborto. ¿Por qué? Porque justamente eso es lo que les decía hoy, ¿no? Muchas veces es difícil asociar el agente y las lesiones y los problemas de abortos. Muchas veces no tenemos lesiones específicas, muchas veces los fetos ya llegan con ciertos grados de autólisis porque se encontraron tarde. Entonces todo eso va complejizando un poco la posibilidad de diagnóstico. Entonces, no es fácil el diagnóstico, muchas veces etiológico, realmente saber la causa. Ese es un primer problema, ¿no? Y lo otro, ¿alguna otra cosa que le llame la atención? La mayor parte son bacterias, por bacterias. La mayor parte por bacterias, también el tema parasitario, que cada vez hay más, sobre todo ahí por neospora, ¿no? Entonces, las causas virales, ¿qué le pasa desde ahí? Son la minoría. Son muy bajas, ¿no? Un 2%. Entonces, hay una gran interrogante, una primera interrogante que nos preguntamos, y es que
qué pasa con las causas virales, porque la vemos tan baja ahí, es un 2%. Si bien hablamos, ¿no? Tanto que habíamos hablado de las causas virales como causantes de aborto, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, se le da mucha importancia. Por ejemplo, el virus de la diarrea viral bovina, con todas sus pérdidas reproductivas, los herpes virus, ¿sí? ¿Está? Dentro de la parte reproductiva de causa. Sin embargo, la realidad indica que... Sí. Pero puede ser también porque está más controlado, capaz que por el tema de vacunas y eso. Bueno, y eso abre un interrogante ahí, ¿no? Porque estamos hablando incluso de enfermedades que tienen una altísima prevalencia, ¿no? O cero prevalencia. Ustedes vieron claramente cuando tuvieron el curso infecciosas en las clases de diarrea viral bovina, tenemos una prevalencia altísima, ¿no? A nivel predial de cerca del 100%, y individual que andan, ¿no? Entre 80 y 90%. Entonces decimos, bueno, pues ahí abre una primera duda y nos planteamos dos cosas. Bueno, entonces decir, bueno, ¿realmente es tan alto el impacto como uno se prevé, como uno suponía en las enfermedades virales, a pesar de su alta prevalencia? ¿Son realmente causantes de abortos en tanta cantidad como uno se puede preguntar? ¿O tenemos un problema para diagnosticarlas? ¿Tá? Entonces se nos abre esa primera interrogante. Son cosas que quizás no tenemos la respuesta exacta, y que teníamos que seguir viendo, ¿tá? Porque capaz que también tenemos un problema para diagnosticarlas, cuesta diagnosticarlas, cuesta encontrar a la gente, ¿tá? O quizás tampoco causan tantos problemas de aborto como uno podría suponer históricamente. Entonces, es una primera interrogante. Quizás hoy no tenemos las respuestas todavía, pero lo concreto que tenemos hoy por hoy es que las enfermedades virales, a pesar de su alta prevalencia, en los abortos aparentemente no sería tan importante. ¿Está? Bueno, yendo un poco a lo que es la patogenia del aborto, indudablemente que al estar hablando de muchísimas causas, pueden ser muy variables, ¿no? De cómo se desarrolla o se provoca ese aborto. Lo que sí sabemos es que el feto es altamente susceptible a los agentes infecciosos por diferentes causas. Ustedes ya conocen. Por un lado, por el tipo de placentación, que es epitelio corial. Ustedes saben que no hay un pasaje, no permite un pasaje de anticuerpos de la madre del feto ya en los momentos de gestación, es muy limitado. Existe una inmunotolerancia normal, fisiológica, en la gestación materno-fetal, hay un relajamiento, ¿no?, inmunitario. Ese feto tiene una inmadurez del punto de vista inmune, por supuesto, ¿tá? Eso lo hace mucho más susceptible. Y hay una menor respuesta inmune desde la madre durante la gestación que la hace también a la madre susceptible a ciertos tipos de agentes infecciosos y que también puede pasar al feto. Entonces, esos microorganismos pueden tener la capacidad, cuando hay infección, de pasar la barrera fetoplacentaria, esa unidad fetoplacentaria, pasar al feto o a la placenta, o en determinados procesos infecciosos, yo le decía hoy la secundaria, ¿no?, que no son necesariamente microorganismos que tengan predilección por el aparato reproductivo, pero sí otros problemas como mastitis, neumonías, o a nivel de otros sistemas u órganos, procesos infecciosos, esos microorganismos pueden llegar por circulación o por vía ascendente hacia el feto y causar aborto. Pero esto es muy variable porque va a depender del origen, de la causa, del tipo de microorganismo. Pero está claro esa susceptibilidad que hay en la hembra gestante y en el feto. El feto es algo muy susceptible también a los agentes infecciosos, ¿ah?, que lo van a afectar de diferentes maneras dependiendo de la enfermedad. Justamente esa vía de la entrada de los microorganismos puede ser muy variable. Ustedes tienen unos ejemplos, a través de la mucosa oral o conjuntiva, directamente del aparato reproductor, como es el caso de Campylobacter o Trichomonas, que entran por vía reproductiva, en la vagina, el cuello del útero, o bien por vía sistémica también, ¿tá? Eso va a variar, es muy variable, va a depender del microorganismo. Pero lo que sí sabemos que entonces el agente, una vez que ingresa por vía ascendente o vía sanguínea, va a afectar la placenta, el útero directamente, provocando
el aborto, o a través de la placenta. Sabemos que cuando está afectada la placenta, va indudablemente a resentirse lo que es toda la viabilidad de ese feto dentro del útero, y va a provocar un estrés fetal y una muerte, por todo ese mecanismo además inmunológico, respuesta inflamatoria y hormonal también que se desencadena, ¿no? Cuando hay problemas a nivel placentario. Ustedes saben que hay un estrés fetal, hay un aumento del cortisol fetal, aumento de las prostaglandinas, una caída de la progesterona. Todo eso lleva a que empiece un proceso de expulsión del feto. ¿Ah? Desde el punto de vista clínico, es lo que ustedes ya saben, el aborto muchas veces lo podemos ver cuando son animales que estamos justo viéndolo, o animales que podemos ver, como ven ahí, colgando la placenta, o muchas veces lo que único ves es, como dice el productor afuera, esta vaca con la cola sucia, con restos, con pegote. Podemos intuir de que ese animal entonces tuvo un aborto. ¿Ah? Eso desde el punto de vista clínico, podemos ver los fetos en el campo, como en estos casos, estos ejemplos. Estamos viendo acá en imágenes, ¿tá? Que es bastante llamativo, pero muchas veces no lo vemos. O es como vemos acá, en este caso es una vaca que fue ahí al establecimiento, y como ven ahí el paisano está envolviendo, en cierta forma, los restos de placenta del aborto con un palo ahí para sacárselo, cosa que realmente no es lo indicado, no es lo correcto, pero es muchas veces lo que logramos ver. O sea, luego de consumado el hecho, ver que esta vaca, desde el punto de vista clínico, está abortada porque hay restos de placenta colgando y ya no tiene el feto probablemente dentro. ¿Tá? Bueno, este es un poco lo que vemos. ¿Tá? Esto en realidad, esto justo sucedió hace 2 días, esa foto bastante reciente. Esto es un feto que ya estaba a término, ¿tá? Nacido o muerto. Bueno, aquí hay problemas de pelaje con peladuras y lo que podemos intuir que hay un problema infeccioso. No es un aborto esto, podríamos llamarlo, ya clasificarlo como un parto prematuro. Es un ternero no viable con ciertos problemas, que resistió la gestación, pero indudablemente que acá en el establecimiento hay un problema acá, infeccioso seguramente, que esté afectando porque hubieron abortos también. ¿Tá? Pero esto es un poco lo del punto de vista clínico. Desde el punto de vista del diagnóstico, por supuesto que es bastante, como le decíamos ya, es un desafío, como dice allí, para toda la profesión, por la baja eficiencia que muchas veces hay en los diagnósticos, porque es complejo, ¿tá? Porque como dice, muchas veces hay falta de lesiones específicas, por todos los procesos de autólisis. Cuando el feto muchas veces lo encontramos, ya está en un cuadro autolítico, eso dificulta mucho, eso repercute en la calidad de las muestras, o por los protocolos de trabajo de los laboratorios, que muchas veces puede complicarse. Y además tenemos muchas veces esto, de algunas enfermedades en las cuales difiere mucho el momento de la infección. La muerte fetal puede diferir mucho a la expulsión fetal. Entonces muchas veces ya hay una autólisis antes, y cuando se expulsa ya está en un cuadro de descomposición, y pasó mucho tiempo de la infección hasta la expulsión del feto. Esto muchas veces es característico de algunos problemas de enfermedades abortivas, como puede pasar con los herpesvirus a veces, en el cual la muerte o el deterioro fetal se dan bastante antes de la expulsión. Pasan algunos días, y eso también ya muchas veces también dificulta el diagnóstico. Por supuesto que toda la parte de la anamnesis es muy importante para el diagnóstico, saber si hubieron ingresos de animales de otros establecimientos cerrados, o que tienen ingresos continuos de animal, todo el tema de la alimentación, el manejo, antecedentes de abortos, vacunaciones, el manejo reproductivo, el clima, todo lo que ustedes, si es monta natural o inseminación, por todo el tema de las enfermedades venéreas, lo que ustedes ya conocen muy bien. Y acá lo importante, además del punto de vista clínico, es el envío de materiales para el laboratorio. Siempre, para todos los abortos, lo ideal es mandar el ternero, el feto, mejor dicho, entero. Eso es lo ideal para el laboratorio, y además también acompañado, sospechamos, de enfermedades tipo infeccioso, el suero materno de vacas abortadas y vacas no abortadas para comparar la historia. Esto es lo que necesitamos, realmente sería lo ideal para el envío al laboratorio. Y si no pueden mandar el feto entero por diferentes motivos, por lo menos los órganos como pulmón, hígado, riñón, contenido basal y fluido de las cavidades abdominal y torácica, refrigerada en formol en paralelo, siempre es lo ideal. Ahí tienen una tabla,
¿tá? El laboratorio lo que va a hacer primero de todo es identificar, hacer algún relevamiento de ese feto, ahí tienen pesarlo, medirlo, para indudablemente estimar, primero de todo, es una tabla donde permite orientar la edad de gestación, ¿tá? Un poco por lo que hablábamos, las enfermedades se van a comportar diferentes según la edad del feto. Esto es un ejemplo nada más donde muestra las causas de abortos por trimestre y la proporción, por ejemplo, de neospora, donde ven claramente que los abortos por neospora son principalmente en la primera mitad de gestación y luego desciende. O sea que la edad de gestación, por lo menos, o el momento del aborto, nos permite a veces intuir algún problema sanitario, pero por supuesto que el diagnóstico de laboratorio es lo más importante. Acá es un video donde simplemente les muestra lo que hace en el laboratorio, cuando llega, importante la toma, ¿no?, de la placenta también, si puede ir, los cotiledones, sobre todo para aislamiento y en caso de Bruselas, la toma del líquido abomasal, en jeringa estéril, por supuesto. Ustedes ya saben que hay microorganismos que pueden aislarse a partir del líquido abomasal. Ahí va a ir un tubo estéril, y por supuesto que la rotulación correcta para saber lo de las muestras, el corte de hígado, donde siempre va en paralelo, bien ahí, ponen en bolsa estéril y en formol para la histopatología. Muy importante, el aislamiento y la histopatología para ver lesiones y lograr asociar. Muchas veces no logramos aislar el agente, pero sí encontrar lesiones que son características de ese agente. Entonces, por la histopatología muchas veces podemos sacar, o muchas veces podemos tener las dos cosas. Bueno, y va poniendo los diferentes órganos, en paralelo siempre, riñones, en bolsa, y ahí la toma de líquidos. Yo le decía también la toma de líquidos del fluido en cavidades también es muy importante. A veces pueden aislarse algunos agentes de ahí, o incluso puede hacerse pruebas serológicas, puede utilizarse como suero para pruebas serológicas del líquido, en el caso, por ejemplo, para brucelosis incluso también. Así que bueno, ahí tienen simplemente para recordarles un poco cómo es la metodología en el laboratorio, donde va todo el feto, y lo que se hace es un diagnóstico, porque acá podemos tener muchas causas implicadas. Algunas imágenes son del INTA, ¿no?, en la sala ahí de necrosias, haciendo, ¿no? Acá lo pesan primero, se hacen todas las mediciones, todo eso para estimar también la edad del feto, y bueno, un poco ahí tiene lo que ya estábamos viendo, los órganos cuáles se utilizan, para qué pueden ser, por ejemplo, cuáles son los órganos de elección, o en cuáles órganos vamos a buscar determinadas enfermedades infecciosas, las bacterianas, las virales, y por supuesto que el diferencial es muy amplio, o sea, todas las causas que estuvimos viendo de origen bacteriano tienen que entrar en un diferencial, las de origen infecciosas, las parasitarias, tóxicas, iatrogénicas, nutricional, carencial, traumática, como ustedes ya saben, son muy amplias, pero no se olviden siempre que primero es lo primero, como dice ahí. Esto es justamente es un rodeo, acá en el norte de Paysandú, donde había problemas de diferencias entre la gestación, diagnóstico y los partos, había problemas de pérdidas gestacionales importantes, pero fíjense el estado de los animales y el lugar donde están comiendo, donde hay un peladal bárbaro ahí, están con muy poca reserva de disponibilidad de forraje para comer, y el estado lo dice todo, ¿no? Fíjense el estado corporal de estos animales, o esta otra vaca que había abortado también, esto es en Artigas, fíjense también el estado corporal de esta vaca. Nos preguntábamos cómo todavía estaba manteniendo muchas veces la gestación. Entonces no olvidarse, como dice ahí, primero lo primero. Las cosas raras siempre pueden aparecer también. Esto es un feto con dos cabezas, siempre aparecen muchas fotos, muy llamativo, pero son cosas que pueden pasar. Luego el estrés calórico que yo le decía, también es muy importante, dónde están los animales. Muchas veces son cosas muy básicas, muy elementales, pero, por ejemplo, estos animales metiéndose en el agua acá porque no tienen ni una sombra alrededor. Entonces, estos estrés calóricos es un tema bastante importante también. El uso de los inyectables, un tema siempre muy, muy consultado. Los productores nos llaman, nos consultan, y nos preguntan, ¿tal producto puede causar aborto? No, tal producto no causa aborto. Acá el problema es la llevada a los corrales, cómo manejamos, en qué horario, a rayo del sol, en verano, sobre todo, tener mucho cuidado con eso, los golpes, los traumatismos, lo que ya veníamos hablando, lo que decía el compañero, ¿no?, los baños de inmersión, estos ganados bastante preñados que ahí lo están llevando al baño de inmersión para bañar, el golpe, la caída, sobre todo acá en este momento, siempre puede haber algún problema con eso. Esto es una vaca que está abortando en ese momento, es un problema
muchas veces que también está dado. Esto es un caso de acidosis, una acidosis en un tambo, bastante grave, que en forma secundaria empezó a causar problemas de aborto. O sea que acá son causas también secundarias que nos pueden desencadenar los problemas de abortos. Esto, perdón que me quedó con volumen, acá lo silencio. Son un lote de vaquillonas que empezaron a abortar en una semana, 15 días, estas 3 abortaron. Como ven, buen estado, todo muy bien, con toda la sanidad. Ahí no logramos encontrar los fetos porque ya habíamos encontrado estas vaquillonas, después murió una de ellas. Hicimos una necropsia, mandamos al laboratorio, y era un caso por las lesiones compatibles con herpes virus. En caso de abortos por herpes virus en vaquillonas son poco frecuentes. Le digo, si lo que logramos en este caso, no logramos tener el feto, pero luego en una de ellas que murió, podemos intuir que había un problema allí de herpes, probablemente un problema respiratorio había en las vaquillonas y abortaron. ¿Tá? Pero es muy importante lo que podamos hacer de diagnóstico en eso. ¿Tá? Vamos a repasar brevemente las enfermedades. Yo les decía, bueno, brucelosis, que generalmente nos dan abortos en el último tercio de gestación, con todas las características que ustedes ya saben. Campilobacteriosis, ¿tá? Generalmente se caracteriza más por repeticiones de celo. Los abortos son más esporádicos, más relacionados sobre todo a fetus-fetus. Ustedes recuerdan las lesiones y el diagnóstico que podemos ver, no vamos a entrar en esto. La leptospirosis es una de las principales causas de abortos bacterianos, además una zoonosis, recuerdan, al igual que brucelosis, muy importante. Tenemos varios serobares, en los cuales, sobre todo en los hospedadores accidentales, es muy común ver esas tormentas de abortos que son muy bruscas y rápidas, con mucha cantidad de animales, pero en los hospedadores, en los serobares en los cuales el bovino es el hospedador de mantenimiento, también tenemos generalmente caracterizado por problemas también reproductivos y de abortos, y no se olviden que es una zoonosis siempre, ¿no? Bueno, neosporosis también, hoy por hoy está siendo a nivel mundial una de las principales causas de abortos. Cada vez lo complejo de neosporosis es la parte del ciclo, que ustedes ya lo saben, ¿no? Vamos a entrar, no es la finalidad de hoy de hablar sobre el ciclo de neosporosis, pero ustedes saben bien los hospedadores que están también implicados en esto, y la transmisión vertical, que es lo que termina, o esa transmisión endógena, como dice acá, que es lo que determina la persistencia del problema en los rodeos después, una vez que ingresa. Es bastante complejo el tema de neosporosis, porque además hoy por hoy no contamos todavía con una vacuna a nivel comercial. Hubo alguna en algún momento, pero con muy baja protección y eficacia, salió de mercado, y hoy por hoy no tenemos una vacuna eficaz para el tratamiento, por eso se hace un problema bastante grave cuando está presente y causa abortos. ¿Ya? Bueno, el diagnóstico, como saben, a nivel fetal, se puede hacer por diferentes formas, pero sobre todo por la presencia de lesiones que son bastante características. Diarrea viral bovina, dentro de todo lo que es el complejo de problemas sanitarios que puede dar la diarrea viral bovina, una de ellas es el aborto. Ustedes saben, cuando hay una infección durante la gestación de esa hembra, puede haber diferentes consecuencias, desde la pérdida temprana de fetos, embriones, hasta los persistentemente infectados que logran finalizar la gestación y parir. Son grandes problemas en los diseminadores, pero también pueden haber problemas de abortos y malformaciones. Entonces ahí el problema reproductivo de diarrea viral. Herpes virus también, que se caracteriza por abortos, pero también hay pérdidas embrionarias tempranas con herpes virus y los abortos, o el nacimiento de animales débiles. Y acá les dejo un cuadrito muy simple, lo van a ver seguramente en muchos lados, con las principales enfermedades, por ejemplo, en qué momento es más común que se den. Eso sobre todo para guiarlos y para que puedan hacer un diferencial también según el momento de gestación, que les permita por lo menos sospechar o no descartar algunas enfermedades, pero indudablemente que el diagnóstico definitivo siempre es cuando podemos enviar ese feto al laboratorio, sería lo ideal, lo que no siempre es posible. Medidas de control, acá vamos a hablar muy general, porque estamos hablando de muchísimos problemas o enfermedades que pueden ser posibles en todo esto. Lo primero de todo, como siempre decimos, ¿no? Como medida de control, es primero de todo saber si tenemos un diagnóstico. Eso es lo primero, lo básico.
es lo deseable. Es muy difícil tomar medidas de control cuando no sabemos cuál es el problema que estamos teniendo causante de aborto, y si no vamos a estar tirando tiros por elevación generales que muchas veces podemos invocar o muchas veces no. Entonces esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, una vez si tenemos algún problema de diagnóstico, tenemos el diagnóstico de cuál es el agente o el problema que está causando los abortos, bueno, tomar las medidas primero de todo para tratar de minimizar el impacto una vez que está instaurado el problema. Por supuesto, lo básico y siempre lo elemental, separar los animales abortados, en los casos que se pueda y está indicado el tratamiento, por supuesto, corregir todas las medidas de manejo, y en caso de que fueran enfermedades que tengan que ver con vectores o reservorios, por supuesto, el control de los mismos, y luego siempre, en última medida, y lo deseable, es las medidas de prevención. Eso es lo que siempre hablamos, que lo ideal siempre es tomar medidas de prevención, y no tener luego estar corriendo atrás de los problemas, ¿no? Por supuesto, y un poco lo que preguntaba el compañero al principio, ¿no? Una correcta revisación de las vaquillonas y vacas prentores, la revisación de los toros, por supuesto, para descartar problemas sobre todo de las venerias. Acá le puse en recuadro de las vacunas, le puse reproductiva entre comillas porque mal llamadas vacunas reproductivas, porque nos da la sensación cuando decimos vacunas reproductivas que es una vacuna para la reproducción, que nos arregla todos los problemas. Y eso no es así. Es una vacuna que en realidad lo que intenta es prevenir enfermedades infecciosas que están relacionadas a problemas de reproducción. Existen muchas vacunas en nuestro país, comerciales, con un combo de enfermedades bastante importantes. Nosotros sí las recomendamos, pero hay que tener en cuenta las limitantes o las cosas que tienen, ¿no? Entonces no vamos tampoco a entrar en mayor en eso. Es muy importante el tema de los registros. Yo hago mucho hincapié también siempre en esto, y cuando hacemos charlas con productores lo mismo. Es muy difícil nosotros realmente saber si tenemos problemas de infertilidad o gestacionales, de abortos, si no tenemos registros, si no llegamos, por lo menos hacemos tacto, cosas mínimas, pero que muchos establecimientos no lo hacen. Entonces, si no llevamos registros y no tenemos datos, es muy difícil saber dónde estamos parados y menos decir qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso, creo que es básico en un establecimiento, primero de todo, llevar los registros, tener un diagnóstico de situación, dónde estamos parados, para saber si tenemos diferencias, porque muchas veces no vemos el aborto, el productor no se da cuenta, o no sabemos, pero sí, por ejemplo, podríamos saber que tenemos algún problema si tenemos diferencias importantes entre el diagnóstico de gestación, el tacto de la ecografía y los partos. O sea que si nosotros, por decir algo simbólico, revisamos 100 vacas, tenemos 90 preñadas, pero luego nos paren 80, quiere decir que perdimos 10 durante la gestación, así que hay algún problema ahí. Entonces, es importante tener esos registros y esos datos para decir, bueno, tenemos un problema. Si no, muchas veces pasa desapercibidos esos tipos de ineficiencia, ¿no? Indudablemente que las medidas de control, o mejor dicho, las medidas preventivas, siempre son las de mayor impacto y eficacia en los problemas sanitarios. Por supuesto, ahí les muestro alguna imagen, por eso lo mismo lo de los toros. La revisación siempre es muy importante. Acá hay una salida que hicimos con alumnos para revisación de toros, ahí están sacando semen para biofertilidad, pero ahí se está haciendo el raspaje la compañera para detección de venerias. Es muy importante también el rol del toro, siempre decimos, porque un toro equivale siempre a 25 o 30 vacas, siempre es lo que decimos, ¿no? Entonces es muy importante también los aspectos sanitarios en el toro, no debemos olvidarnos en ese sentido. Bueno, lo que les decía, lo de llevar registros, y lo que no nos podemos olvidar, siempre que hablamos de abortos, es la importancia en la salud pública. Recuerden que enfermedades como brucelosis, que está bajo campaña sanitaria oficial del Ministerio de Ganadería, y la leptospirosis, son zoonosis, son enfermedades que también afectan la salud pública. Y los abortos en general, por ley, ustedes ya lo vieron, en realidad son de denuncia obligatoria, cosa que nunca no se hace en nuestro país, muchas veces, mayoritariamente no se denuncian los abortos, pero sepa que los abortos en general, en los bovinos por estas enfermedades, son de denuncia obligatoria. Así que bueno, como resumen y para finalizar, decir que el aborto entonces es la consecuencia de un conjunto de factores que incluso muchas veces pueden estar actuando en forma conjunta, que no se debe considerar entonces como un hecho aislado. Por eso hablamos que es un síndrome.
¿tá? Que está determinado, afectando determinada población de animales en determinado momento fisiológico. En nuestro país en general, los abortos, como estuvimos viendo en los datos, en los registros que hay, los de etiología infecciosa son los más frecuentemente diagnosticados, diagnosticándose por incidencia, a leptospirosis y neosporosis quizás como las causas más frecuentes. Es muy importante entonces la calidad de muestra que podamos remitir, tanto en la conservación, el tiempo de envío, la forma, es fundamental para obtener resultados. Si vemos que muchas veces los bajos porcentajes de diagnóstico que tenemos, eso se ve aumentado cuando las muestras no llegan en la calidad deseada o esperada, ¿no? Es una de las cosas que tenemos que mejorar. Y nuevamente decir, bueno, para que el uso de registros en los establecimientos, detectar abortos, lograr diagnosticar esos abortos, es lo deseado para tratar de tener medidas entonces de control que son eficaces. Bueno, un poco de eso era todo. No sé si hay alguna duda, si quedó algo para comentar. ¿No? Sí, a mí me quedó una, no sé si mencionaste, causas genéticas pueden ser también. Sí, los mencionamos, puede haber, son muy infrecuentes, a veces pasa, a veces nos llaman. Justo el otro día estuve charlando con un productor, en el cual, bueno, tienen una pequeña cabaña ahí que vende toros, y bueno, justo me habían comentado de que había tenido problemas de malformaciones, aparentemente relacionados al uso de ese toro en unas vaquillonas, en unas vacas, y bueno, ahí habría que indagar, realmente no se hace, si ahí como hay interés de la cabaña sí hacerlo, si va a empezar a hacer algún estudio genético de ese lado, o algunos genes asociados a algunos problemas, en este caso eran torogenes. Pero son causas bastante infrecuentes, ¿no? Bien, Pero gracias. las hay. Ah. ¿Tá? O sea, tienen que mencionarlo como también causas, ¿no? Aunque sean infrecuentes. Profe, tengo una consulta de Sí. algo que no entendí muy bien. Cuando hablaste de la clasificación y nombraste el origen, primarias y secundarias, ¿me podrías explicar eso de nuevo? Porque Sí, me cómo perdí un no. poco. Claro, no, las causas primarias son aquellas enfermedades, independientemente de la etiología, ¿no? Porque puede haber infecciosas o generalmente son infecciosas, las primarias, que causan, que tienen justamente repercusión a nivel reproductivo y causan el aborto. Y causas secundarias, que son problemas, etiologías que tienen repercusión a otro nivel, a otro sistema, pero que en forma secundaria nos puede causar aborto. Lo típicamente son cuadros febriles. De repente un cuadro febril por problema, por ejemplo, vamos a poner un simple ejemplo, una neumonía severa, con un cuadro febril me puede dar un aborto. ¿Tá? A eso le llamamos causa secundaria. No sé si quedó claro ahora. Sí, bárbaro. Gracias. ¿Tá? Bien. Es un poco. Así que bueno, esto lo que intenta esta clase es dar un pantallazo indudablemente más globalizador, y todos estuvieron viendo. No era la idea tampoco repasar enfermedades por enfermedades, hay un montón, ustedes ya la vieron, además, ya las conocen, indudablemente que tienen que repasar un poco, ¿no? Todo eso, de las enfermedades que vieron en el curso, por ejemplo, enfermedades infecciosas, cuando vieron neosporosis parasitarias, esto un poco lo que intentó hacer una guía, y verlo desde una perspectiva un poco más global, todo eso que estuvieron viendo suelto en una materia, en otra, verlo un poco más globalizado acá. ¿Tá? Esa era un poco la idea. No sé si hay alguna otra pregunta, si no, yo ya los libero. Muchas gracias por la atención. Y bueno, es hasta la próxima entonces.